Hola de nuevo, soy Luis Zelaya y en este video vamos a hablar acerca del tema de seguridad en los sistemas operativos. El control de seguridad o las herramientas de seguridad entre los sistemas operativos es una de las funciones. Hemos venido estudiando los sistemas operativos en base a sus funciones y en el caso de la seguridad, pues una de las funciones esenciales, aunque no forma normalmente parte del núcleo de los sistemas operativos, lo cual no significa que haya sistemas operativos que no se encarguen de proteger la seguridad. Lo que significa es que los sistemas operativos diferentes tienen diferentes maneras de abordar el problema. Para entender las razones por las cuales los sistemas operativos deben proteger la seguridad, necesitamos estar bien claros acerca de cuáles son los tres requisitos de seguridad básicos que debe reunir un sistema informático en general, un sistema operativo en particular. En primer lugar, nosotros necesitamos que en nuestros sistemas de computadoras se nos garantice que se está protegiendo la confidencialidad, ¿verdad? De uno, cuando es usuario de programas o aplicaciones o equipos informáticos, se espera de que el equipo ofrezca ciertas condiciones que nos permitan a nosotros proteger la privacidad de nuestros datos, ¿verdad? De manera de que algunos datos sean accesibles con los tipos de acceso que nosotros consideremos apropiados para la gente que va a utilizar, y también de que si nosotros tenemos información o datos personales importantes dentro del equipo informático, pues que estos no queden expuestos a personas o que no tienen pues nada que no tienen por qué conocerlos, ¿verdad? El segundo requisito de seguridad importante que los sistemas operativos deben proteger es la disponibilidad. Uno procura de que el equipo informático esté disponible cuando uno lo necesita. Pensemos, por ejemplo, en el caso de servidores. Los servidores de página web o los servidores de bases de datos, por ejemplo, servidores de correo electrónico, deben estar disponibles todo el tiempo. Pueden presentarse amenazas a la seguridad que afecten la disponibilidad y que hagan de que yo no pueda acceder a la página, a mi correo o al sistema, a la base de datos en un determinado momento. Todos nosotros hemos escuchado la expresión, por ejemplo, no hay sistema. Cuando no hay sistema, ¿verdad?, puede haber ocurrido algún evento que haya afectado la disponibilidad del sistema, y los sistemas operativos, pues parte de lo que tienen que tener en sus módulos de seguridad son herramientas o controles que nos permitan garantizar la mayor disponibilidad posible. Finalmente, el tercer requisito de seguridad que se trata de proteger en las computadoras y en los sistemas operativos es la integridad. No queremos perder nuestros datos, ¿verdad? No queremos que se dañen ni nuestros datos, ni nuestros programas, y peor aún, nuestros equipos. Así que el tema de integridad es importante, ¿verdad?, considerar tener herramientas adecuadas que nos ayuden a proteger el hardware, el software, nuestros programas y los datos, ¿verdad? Entonces, esos son los tres requisitos de seguridad. ¿Cuáles son los tipos de amenazas que se pueden dar a la que pueden dar a la seguridad en los sistemas operativos, y cuál de los requisitos amenazan, ¿verdad?, estos tipos de amenazas? En primer lugar, la interrupción, ¿verdad? Cuando algún elemento del sistema no está disponible o se inutiliza, esto sería una amenaza a la disponibilidad. Esto puede ir desde la destrucción, como dice aquí, de una pieza de hardware, el corte de una línea de comunicaciones, la inutilización del sistema de gestión de archivos. A nivel de los sistemas operativos, que es software esencialmente, también pueden haber elementos de software. Más adelante vamos a hablar del software malicioso. Elementos de software que me puedan afectar la disponibilidad. La inhabilitación de puertos, por ejemplo, es un tema común en algunos viruses, ¿verdad?, que afectan las computadoras. O hay, por ejemplo, casos, ¿verdad?, de software malicioso que lo que hace es que va dañando o inutilizando ciertos sectores de disco, lo cual me impediría acceder a archivos. Entonces ahí tengo una amenaza a la disponibilidad. Puede incluso en algunos casos ser una amenaza a la integridad. Otra amenaza es la intercepción, ¿verdad? Cuando alguien no autorizado
logra acceder a un elemento, cuando le interceptan un mensaje o cuando un correo electrónico que usted está enviando a una persona le llega una copia a otra, ahí estamos hablando de intercepción, lo cual es una amenaza a la confidencialidad. Aquí están hablando, por ejemplo, de la intercepción de conexiones telefónicas, copia ilícita de archivos, ¿verdad? También ese es otro factor. Hay software nocivo como el spyware, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, que captura información suya personal y la envía a otras personas con el objetivo de que aquellas personas conozcan algo y tomen una acción al respecto. Recuerdan que no hace mucho hubo una crisis, por ejemplo, con Yahoo, ¿verdad? Que la gente que tenía cuentas de Yahoo, sus contactos empezaron a recibir correos no deseados, y ese fue pues un tema de interceptar los valores de las cuentas de Yahoo y los contactos y ¿cómo se llama? Y empezar a mandar correo spam, ¿verdad? A esas cuentas. Fue una amenaza a la confidencialidad porque sus contactos debería tener acceso solo usted, ¿verdad? Y como producto de una intercepción. Otra amenaza que se puede dar es la amenaza de la alteración. Cuando alguien no solo accede, ¿verdad?, a conocer un elemento, sino que lo puede falsificar, alterar un archivo, modificar el contenido de un archivo, cambiar un password, por ejemplo, puede ser, o cambiar el direccionamiento de una página. En sitio web esto es bastante común, de que cuando se hackea un sitio web, una de las formas de hackeo es precisamente el de que cuando alguien ingresa a la dirección de un sitio, lo redirecciona a otro sitio, o los que hackean alteran el contenido del sitio de manera de que usted visualice algo diferente pues a lo que el sitio tiene que ofrecer, ¿verdad? Entonces, en ese caso hay una amenaza a la integridad porque se modifican, ¿verdad?, elementos de hardware o de software o programas o datos, mostrando para que muestren una información o tengan un comportamiento diferente al que deberían tener. Aquí están los ejemplos, ¿verdad? Cambios de valores en archivos de datos, alteración de programas para que se comporten de una forma diferente, etcétera. Y otra amenaza a la seguridad es la invención, cuando una parte no autorizada inserta objetos falsos en el sistema. Esto sería una amenaza a la integridad, inserción de mensajes falsos a una red o adición de registros a un archivo, por ejemplo, ¿verdad? Esto pudiera ser una amenaza de invención que amenaza la integridad porque de nuevo modifica los valores o elementos de programas, software o datos. ¿No? Hay amenazas pasivas y hay amenazas activas, ¿verdad? La intercepción como una amenaza a la confidencialidad es una amenaza pasiva en el sentido de que no necesariamente le produce un daño físico perceptible en el momento, como la divulgación de contenido de mensajes o el análisis de tráfico, que es lo que les decía que es el spyware. Mientras que las amenazas activas son las que uno puede observar el efecto inmediato, como la interrupción, por supuesto, la alteración o la invención. ¿Cómo estas amenazas afectan cada uno de los requisitos de seguridad y cuáles requisitos son, cuáles elementos de un sistema informático son afectados, ¿verdad? ¿En qué caso se pierde la disponibilidad, la confidencialidad, la integridad? Cuando hablamos del elemento de hardware, la máquina en sí, sin pensar en los datos y el software, pues de lo que hay que más preocuparse en el caso del hardware es de la disponibilidad. Cuando existe un robo o inutilización de equipos, o lo que les decía yo, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un daño material, sino que puede ser inutilización de puertos o daños en sectores o bloqueo de un disco, cuando un disco se le daña un sector de arranque, por ejemplo, ¿verdad?, como resultado de un problema de seguridad. En el caso del hardware, siempre el requisito que se va a ver amenazado es la disponibilidad. No tanto la confidencialidad y la integridad, en el sentido de que esos tienen que ver un poco más con los datos. ¿Qué se nos puede presentar a nivel de software, por ejemplo, que amenace la disponibilidad? Puede ser la eliminación de programas o puede ser una alteración al archivo de usuarios, por ejemplo, que impide el acceso a usuarios. A la confidencialidad, en el caso del software, pues la copias no autorizadas de software o el
el piratear licencias, por ejemplo, ¿verdad? También puede ser un tema acá en lo de la confidencialidad. Y en el caso de la integridad, pues lo más común para el software, para el elemento de software, la alteración de programas en funcionamientos para que fallen durante la ejecución o que hagan algo que no deben hacer, ¿verdad? El software nocivo normalmente eso es lo que hace, y es una amenaza a la integridad. En cuanto a los datos, la disponibilidad se ve afectada si hay una eliminación de datos o que se niega acceso a usuarios a los datos. A la confidencialidad pues se afecta en el caso de los datos cuando alguien lee datos de forma no autorizada, ¿verdad? O cuando un spyware, por ejemplo, analiza datos que revela información acerca de usted que usted no quiere compartir, ¿verdad? La integridad se ve afectada cuando hay modificación de archivos o invención de nuevos archivos. Y en el tema de redes y comunicaciones, la disponibilidad se afecta si hay intercepción de mensajes, por ejemplo, pero que lo que hacen es eliminarlos o hacer que no lleguen a su destino, o cuando las redes se vuelven no disponibles, que también puede ser un factor que se puede controlar con herramientas de seguridad. Podría haber intercepción de mensajes, que eso amenazaría la confidencialidad, o podría haber modificación de mensajes para que lleguen tarde o duplicados o falsos, ¿verdad? Entonces eso ya sería una amenaza a la integridad que puede presentarse al nivel de las líneas de comunicación o redes, ¿no? Cuando se diseña un sistema operativo, ¿verdad? Para poder cumplir los requisitos de seguridad que se mencionaron antes y poder prevenir o minimizar el impacto de las amenazas de las que estábamos hablando, las personas que diseñan y que crean sistemas operativos y que los programas deben respetar algunos principios de diseño, ¿verdad? En primer lugar, es importante que los sistemas, las herramientas de seguridad de los sistemas operativos tengan un principio de mínimo privilegio. La idea es de que cuando usted le instala un sistema operativo a una computadora, uno sea capaz de abrir opciones, ampliando los derechos y los privilegios de un usuario, por ejemplo, para crear usuarios, para acceder a redes, para modificar la configuración de los equipos o la configuración de su computadora, en lugar de darlos de entrada, ¿verdad? La idea es de que cuando uno inicia el uso de un sistema informático debe tener el menor conjunto de privilegios posibles, ¿verdad? En las empresas esto en la práctica uno lo hace a nivel del usuario final. Cuando se entrega una computadora al usuario final, cuando es una computadora dentro de una empresa, normalmente se definen una serie de políticas a nivel de sistema operativo que le impiden al usuario, por ejemplo, instalar programas o hacer uso del dispositivo o de disco óptico, o se le bloquean los puertos USB para que no pueda introducir memorias, se le limita el acceso a internet, por ejemplo, estableciendo acceso restringido a través de un proxy o simplemente no acceso a internet en absoluto, y también se le bloquean las opciones de configuración. Esto es a nivel del usuario final, se hace precisamente para tomar medidas preventivas relacionadas con la seguridad, y los sistemas operativos están diseñados como para poder establecer esas restricciones. Entonces este principio de mínimo privilegio se refiere a eso. Otro principio importante en el diseño de seguridad en los sistemas operativos es el ahorro de mecanismos. En la medida de lo posible, las herramientas de seguridad no deben ser tan intrusivas como para que el usuario tenga una experiencia incómoda en su sistema operativo. Ustedes han visto, por ejemplo, en el sistema operativo Windows, seguramente, de que el sistema operativo Windows opera como un firewall. Lo voy a mostrar en este momento, ¿verdad? Que hay entre las herramientas administrativas o de configuración del equipo, hay un firewall, por ejemplo. La función de un firewall o columna de fuego, ¿verdad? Es la de proteger, en el caso de las redes, cuando usted tiene acceso a una red inalámbrica o a una red en la oficina, estar monitoreando la actividad y detectando posibles amenazas en los sitios en los que usted trabaja o a los que usted ingresa a través de internet.
Sin embargo, esa es una función que realiza el firewall de Windows y que no necesariamente usted está recibiendo notificaciones o le está interrumpiendo su trabajo. Usted navega, trabaja en su computadora y el firewall está trabajando de una manera imperceptible para usted, a menos que se presente una situación en la cual el firewall deba darle una alerta. Entonces las herramientas de seguridad tienen eso, ¿verdad? De que los diferentes módulos del sistema operativo o herramientas que se encargan de proteger la seguridad interfieran lo menos posible con la experiencia del usuario mientras está utilizando la computadora, ¿verdad? Otro principio importante, la aceptación, ¿verdad? Bueno, lo que les decía ahorita también, lo de no interferir en el trabajo del usuario, ¿verdad? Y que va relacionado con lo del ahorro de mecanismos también, ¿verdad? La mediación total. Cada acceso, dice aquí, debe ser cotejado con la información de control de acceso. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo ingreso a una computadora, yo ingreso mi usuario y mi clave, mi password. Ese usuario y password que tengo yo tiene asociadas una serie de políticas de seguridad que me habilitan o restringen para todo lo que les mencionaba antes, acceso a dispositivos, acceso a internet, etcétera. Sin embargo, no es necesario que yo esté ingresando mi usuario y password todo el tiempo, sino que con ese dato que lo tiene en memoria el sistema operativo se va monitoreando, ¿verdad? O se va controlando todas las acciones que yo vaya realizando. Cada acción que yo decida hacer mientras estoy utilizando la computadora se va a comparar contra lo que ese usuario tiene derecho a hacer, ¿verdad? De acuerdo a los accesos que se le han habilitado. Entonces hay una mediación total en el sentido de que el sistema operativo para cada acción que uno quiera realizar tiene definida la política de si el usuario puede o no puede hacerlo, ¿eh? Y tiene que tener también un sistema de seguridad, un diseño abierto, ¿verdad? La idea del diseño abierto es de que otras herramientas de seguridad de terceros que puedan haber, por ejemplo, antivirus, otros firewalls que sean diferentes al firewall de Windows u otras herramientas de autenticación, puedan hacer uso, ¿verdad?, de las herramientas de Windows, como para que no se estorben entre sí, sino que más bien se complementen, ¿verdad? Entonces, para eso el sistema operativo debe proveer a los fabricantes de otras herramientas de seguridad, pues les debe comunicar cuáles son su diseño interno, sus mecanismos, para que puedan desarrollarse herramientas compatibles con el sistema operativo. A eso se refiere el diseño abierto. No es un diseño abierto hacia el usuario, sino un diseño abierto al fabricante de soluciones complementarias de seguridad que para que éstas puedan funcionar correctamente en el sistema operativo en que se está trabajando. A nivel de ambientes multiprogramados y en red, aquí estamos hablando de servidores. Hay algunos principios de diseño también, ¿verdad?, importantes ¿cómo se llama?, a considerar. Aquí se habla del aislamiento, por ejemplo, ¿verdad? Es importante que cada proceso trabaje de forma separada, ¿verdad? Entonces, sin compartición y comunicación. Cuando esto sucede, hay menos riesgo de seguridad, ¿verdad? También puede haber una compartición completa o sin compartición. También es otro criterio de diseño a nivel de seguridad que se debe manejar, sobre todo en ambientes multiprogramados, ¿verdad?, o en red. ¿A qué se refieren estos principios? Pues se refiere a aquellos sistemas informáticos en los que yo tengo que aplicar criterios de seguridad bajo el entendido de que más de un usuario o más de un usuario puede estar utilizando el equipo informático y el sistema operativo, o que más de un programa puede estar utilizando un recurso, archivos, programas o procesos que se esté ejecutando en el servidor, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se habla de las compartición vía limitaciones, ¿va?, para saber si un elemento de la computadora en donde están interactuando muchos usuarios puede o no compartirse con cada usuario, ¿verdad? Etcétera.
Ya graficando, digamos, lo que puede ser el entorno de seguridad en un sistema operativo, vemos aquí en esta gráfica que un usuario puede realizar diferentes peticiones, abrir archivos, grabar, acceder a la red, etcétera. Como el sistema operativo tiene una mediación a nivel de su sistema de seguridad, lo que hablábamos hace un rato de una mediación total, el acceso a cualquier cosa de lo que usted puede hacer en la computadora debe ser controlada por el sistema operativo, verificando la autenticación del usuario, ¿verdad? Si el usuario está habilitado para realizar la acción que está pretendiendo realizar, entonces el sistema operativo le faculta a hacerlo. De igual forma, el acceso a los datos y el acceso a los archivos debe estar protegido, ¿verdad? Y una vez pues que se han validado esos datos, entonces sí ya se puede asignar al usuario espacios para los datos que va a utilizar y para los procesos, ¿verdad?, que también estará utilizando. Aquí quería, antes de hablar de lo del tipo de control de acceso, mostrar entre las herramientas administrativas, ¿verdad?, que tiene el sistema operativo Windows, pues algunas de las herramientas que se manejan para lo de la seguridad. Ya había visto lo del firewall, ¿verdad? También existen acá en el sistema operativo Windows algunas otras herramientas como el manejo de las cuentas de usuario, por ejemplo, ¿verdad? Esto tiene que ver con la seguridad porque es lo que me permite crear nuevos usuarios, ¿verdad? Aquí donde se habla administrar cuentas de usuario, entonces aquí yo puedo agregar nuevos usuarios que tienen acceso a esta computadora. En este caso están creados estos dos usuarios y para cada uno de esos usuarios pues poder administrar a lo que tienen acceso, qué privilegios tienen, ¿verdad? Vamos a ver las propiedades, por ejemplo, de este usuario. En el caso aquí de la contraseña, dice que en este caso de este usuario la contraseña nunca expira. Yo podría poner también un tema de que la contraseña expirara cada cierto tiempo, ¿verdad? Son algunas de las condiciones, ¿verdad?, que se le pueden poner a un usuario, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, lo de la restricción de las de lo del establecer contraseñas o cambiar contraseñas, ¿verdad? Es algo que también pueden hacer aquí los usuarios. Hay una opción, por ejemplo, para administrar credenciales, también como parte de lo que ofrece el sistema operativo en materia de seguridad. Esto es, por ejemplo, para que usted las datos de acceso a determinadas aplicaciones, el sistema operativo se los maneje y de esta forma pues usted pueda trabajar en aplicaciones, por ejemplo, como en Outlook, sin necesidad de estar ingresando su usuario y password todo el tiempo. En este caso yo tengo aquí lo de Outlook, lo de SkyDrive, ¿verdad? Otras herramientas que utilizo, ¿verdad? Y a ver qué más tenemos aquí en materia de seguridad. Bueno, aquí estaba lo del administrador de credenciales. También a ver, ando buscando otra de las herramientas. Ya les había hablado del firewall. También existe algo que se llama en Windows el Windows Defender, ¿verdad?, que es una herramienta de protección contra spyware y software. Hay herramientas complementarias para seguridad como los antivirus, pero algunos sistemas operativos, como el caso de Windows, tienen sus propias herramientas. En caso de que usted no tenga antivirus, no está totalmente desprotegido, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las herramientas de seguridad o relacionadas con la seguridad que tiene el sistema operativo Windows. Para el acceso a los equipos y las computadoras, que es uno de las funcionalidades más básicas de un módulo de seguridad de un sistema operativo, lo primero que tengo que hacer es controlar el acceso, ¿verdad? La computadora más insegura es la computadora que no tiene protección, que usted la enciende y puede acceder a todo y a realizar todas las funciones. Entonces lógicamente esa va a ser la que está más expuesta a que se presente riesgo de seguridad. Hay controles de acceso que están orientados al usuario, ¿verdad? Lo más común, ¿verdad?, es de que se asigne al usuario una identificación y un password, ¿verdad?, para ingresar
a la computadora. Hay sistemas o formas más complejas también de proteger la seguridad. Hay algunas computadoras que tienen incluso mecanismos de hardware para verificar la identidad de la gente, ¿verdad? Eso también el sistema operativo ayuda a manejarlo, ¿verdad? Pero lo más común es usuario y password. Y el tal control de acceso orientado a los datos, el cual, ¿verdad? Cada usuario, de acuerdo a su perfil, se le especifica qué operaciones puede realizar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un control de acceso orientado a los datos, va más allá del usuario y password, en el sentido de que si solo tenemos el control a nivel de orientado al usuario, pues con ingresar un usuario y un password yo habilito al usuario a poder acceder a hacer todas las operaciones que pueda hacer dentro de la computadora o dentro de un servidor o dentro del equipo informático que sea. En el caso de los control orientado a los datos es un poquito más complejo, porque yo para cada persona o sujeto, como dice aquí, elemento capaz de acceder a los datos, yo lo asocio con el objeto al cual puede tener acceso. Es decir, yo puedo controlar acá de que un usuario tenga acceso solo a ciertos archivos, a ciertos directorios, a ciertas herramientas, y además, ¿verdad?, tiene que especificarse el derecho de acceso que tiene ese usuario, a qué acciones realmente puede hacer con el objeto al que se le está asociando. En los sistemas de base de datos o en los sistemas de archivos, ¿verdad?, este es el modelo de control que se utiliza. Peligros de seguridad, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales peligros que pueden haber a la seguridad y los cuales los sistemas operativos junto con otras herramientas tienen que controlar? Bueno, están en primer lugar los intrusos, ¿verdad? Programas o gente incluso, ¿verdad?, que puede querer acceder a nuestro sistema informático y realizar una acción nociva, o puede haber también software malicioso, ¿verdad? Ya vamos a ver la diferencia entre ambos. Cuando hablamos de los intrusos, estamos hablando de tres categorías, ¿verdad? Pueden haber usuarios, o sea, normalmente con intrusos estamos hablando de usuarios que en el momento están accediendo a nuestro sistema para realizar alguna operación no autorizada, ¿verdad? De estos tres tipos, el enmascarado va a ser aquel individuo que no está autorizado para utilizar la computadora, pero que entra a los controles de acceso aprovechándose de la cuenta de un usuario legítimo. Es como cuando usted, en la forma más simple de intrusión, le presta el password o deja su password expuesto a una persona que no es usted, y esta persona hace uso de ese password para realizar alguna operación indebida con su usuario, ¿no? Esto puede pasar, y no necesariamente porque usted otorga el password, sino que porque por alguna razón o con alguna herramienta le han espiado su cuenta. Otra clase de intruso es el usuario clandestino, que es aquel que entrando él mismo sobrepasa el control de supervisión del sistema, evade la auditoría del sistema, es decir, la verificación de sus niveles de acceso y todo, y se entra al sistema sin autenticarse, ¿verdad? Evita el que se le pide al usuario el password o el que se valide eso, y realiza las acciones que tiene que realizar sin haberse hecho esa validación o autenticación. Entonces él está entrando como él mismo, pero no se ha verificado, validado. Se evitan los mecanismos de seguridad que el sistema operativo ofrece, en otras palabras. Y el tercer tipo de intruso es el transgresor, ¿verdad?, que es aquel usuario que que entra con su usuario, que entra con su clave, se autentica, ¿verdad?, para entrar a la computadora, pero utiliza los privilegios que tiene para poder hacer una acción dañina o maliciosa dentro del sistema, ¿verdad? Entonces, esos son los tres tipos de intrusos que hay. El transgresor, hasta cierto punto, es alguien que sí está autorizado para hacer lo que hace, ¿verdad?, pero aprovecha eso para hacer alguna acción dañina, ¿verdad? O también sucede que puede ser un usuario legítimo, pero que de alguna manera, aunque se autentica, logra acceder a recursos o a funciones para los cuales no está autorizado, por alguna falla en el sistema o porque él mismo tiene la capacidad de modificar las condiciones de seguridad para que eso suceda. ¿Cómo se protege el acceso al archivo de contraseñas que le produciría, por ejemplo, que alguien pudiera entrar como enmascarado?
Normalmente el archivo donde se guardan las contraseñas tiene su propio control de acceso, limitado a una o pocas cuentas, ¿verdad? El administrador del sistema a lo mucho. Y la otra forma de protegerse es cifrando o codificando, encriptando, ¿verdad? Le llamamos nosotros el archivo de contraseñas, de manera de que solo el usuario y en el equipo en el que se está utilizando pueda leerse el archivo de contraseñas, ¿verdad? Esa es otra técnica que los sistemas operativos pueden utilizar para la protección del archivo de contraseñas, que es uno de los elementos más delicados para evitar la intrusión, ¿verdad? Otro tema muy importante, ¿verdad?, que hay en materia de seguridad, sobre todo para los usuarios, nosotros como usuarios finales o como administradores de sistema, para proteger el acceso a los equipos, computadoras o servidores, es el de aplicar las técnicas correctas para la selección de contraseñas, ¿verdad? En primer lugar, la primera técnica importante es que nosotros a los usuarios de computadoras y del sistema operativo le enseñemos a escoger correctamente su contraseña. Hay gente que no mide el riesgo que tiene el manejar una contraseña fácil de adivinar, o aquellos que apuntan la contraseña en un papelito y lo dejan pegado en el monitor, ¿verdad? Eso es un riesgo enorme. Entonces, lo primero es educar al usuario acerca de utilizar contraseñas que sean difíciles de adivinar por alguien más. Ese es un dato personal, ¿verdad? Otra técnica que se utiliza muchas veces, ¿verdad?, es la de utilizar contraseñas que no necesariamente la escoge el usuario, sino que son generadas por la computadora, ¿verdad? Normalmente cuando usted utiliza un generador de contraseñas, pues la computadora le da un conjunto de caracteres ahí que no le hacen ningún sentido, pero si usted es capaz de memorizarlos, pues está bien, porque suele ser una contraseña muy segura. El usuario es una de las técnicas de menor aceptación, porque el usuario siente la dificultad de tener que recordar una contraseña difícil, ¿verdad? Otra, que esto lo utilizan mucho, y ustedes deben haber tenido contacto con esto en los sitios web, ¿verdad?, es la verificación reactiva de contraseñas, ¿verdad?, en donde el sistema le advierte, no le permite guardar una contraseña que considere que es muy fácil o que pueda ser adivinada, y le notifica a usted como usuario diciéndole: mire, esta contraseña que usted utiliza no le ofrece condiciones suficientes de seguridad, entonces cámbiala por otra. En lo que se ve más frecuentemente, por ejemplo, en sitio web, es la verificación proactiva de contraseña, donde el administrador del sistema pone condiciones acerca de cómo deben, qué deben contener las contraseñas, qué cantidad de caracteres, si debe ir con una letra mayúscula, si debe incluir algún número en algún lado o al final, ¿verdad? Cuando ustedes encuentran con esas reglas, estamos hablando de una verificación proactiva de contraseñas, ¿verdad? Esto es muy importante porque la identificación y contraseña sigue siendo la forma de proteger la seguridad de acceso en sistemas operativos y en sistemas de información y aplicaciones en general, y el uso de usuario y password, ¿verdad?, para uno es la primera barrera, digamos, que se le pone a posibles riesgos de seguridad como los que acabamos de mencionar, ¿verdad? Otro tema importante, que esto ya sería para la detección de intrusos, ¿verdad? Para la prevención, pues seleccionar buenas contraseñas. Para la detección, es decir, cuando ya hemos tenido la intrusión, es muy importante que el sistema operativo también, como parte de sus mecanismos de seguridad, maneje los registros de auditoría. Los registros de auditoría se refieren a todo el registro de todos aquellos eventos que puedan representar algún riesgo o que no tenga alguna información importante acerca de la seguridad en los sistemas operativos. En segundo plano, es decir, sin que usted se dé cuenta, los sistemas operativos están registrando permanentemente eventos que suceden, para que en el caso de que se presente un problema de seguridad, uno pueda ir a rastrear cuáles han sido los eventos que se han dado en el sistema operativo y que han provocado posiblemente el problema.
¿verdad? Hay herramientas de auditoría, ¿verdad? Que nativas del sistema operativo, que los sistemas, casi todos los sistemas multiusuario incluyen un software de auditoría que va registrando la actividad de los usuarios, o pueden haber, ¿verdad? También aplicaciones independientes del sistema operativo que ya realizan unos registros de auditoría más específicos. Aquí en Windows, por ejemplo, existe lo que se conoce como el visor de eventos. Para llegar al visor de eventos, ustedes en el panel de control tienen que buscar las herramientas administrativas, y en el visor de eventos es una funcionalidad del sistema operativo en donde yo voy viendo todos los registros relacionados con aplicaciones, instalación, sistema y mire, seguridad. ¿Verdad? En el caso de Windows, aquí yo tengo algunos registros de seguridad en donde me va guardando algunos datos, en donde me va diciendo a qué horas inicié sesión, a qué horas cerré sesión, ¿verdad? Esos son los eventos que han quedado registrados acá. Me va verificando cada uno de estos eventos, ¿verdad? Tiene alguna información adicional, ¿verdad? Si básicamente me está verificando si a las cosas y los programas y las acciones que estoy haciendo yo las estoy haciendo yo, me verifica mi usuario, me verifica el equipo, me verifica el password, ¿verdad? Entonces hay una serie de datos, ¿verdad? Que se van guardando en los registros de seguridad. Aquí si miro los detalles, bueno, aquí no logro visualizar, ¿verdad? Pero habría más información. Cada acción que yo realizo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Este usuario mío, ¿qué privilegios tiene? Etcétera, ¿verdad? Eso es una auditoría, lo que significa de que va verificando esté o no esté yo realizando acciones. Generalmente va grabando una entrada cuando yo realizo alguna acción, y lo que va validando es si yo, ¿verdad? En este caso L. Zelaya, en este equipo estoy autorizado para realizar la acción que estoy queriendo realizar. Entonces esa es el visor de eventos, pues es una de las herramientas importantes en materia de seguridad. Finalmente, bueno, lo que les acabo de mostrar, el contenido de un registro de auditoría. Normalmente está el sujeto, que en este caso es el usuario que inicia la acción, la acción que se realizó, ¿verdad? El objeto sobre el que se realizó la acción, archivos, programas, registro, impresora, etcétera, y me va a ir guardando también las condiciones de excepción. Cuando yo haga algo indebido, pues entonces ahí se va a registrar, ¿verdad? Que sucedió algo no necesariamente indebido, pero que esté con algún tipo de control o clasificado como algo que pueda representar algún problema, algún riesgo. También me da información acerca de los recursos que está utilizando y la fecha y hora en que se tuvo lugar la acción, ¿verdad? Es lo que mirábamos aquí en el visor de sucesos, donde se va guardando toda la información acerca de lo que estoy haciendo. Aquí está la información general, el evento que se dio, qué categoría de evento es, el equipo. Hay algunos casos cuando el ID de seguridad del sistema, entonces el usuario no está disponible, pero en algunos otros casos en donde el usuario soy yo, por ejemplo en este caso, ¿verdad? Que hubo un cierre de sesión, ¿verdad? Entonces aquí se muestra, ¿verdad? De que él es el AYA, ¿verdad? De la cuenta tal, tuvo un cierre de sesión y a la hora tal, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí se van guardando estos datos. Bien, en cuanto al tema de seguridad, ¿verdad? Esto es lo que he querido destacar. El capítulo de seguridad del libro pues es más amplio en estos temas y les va a servir de mejor referencia, pero la idea es de que iluminarles a ustedes en los temas más importantes de seguridad en los sistemas operativos. Aquí me quedo y nos estaremos viendo en el próximo video.